Te saludo una vez más, mi amigo y hermano, en este lindo día domingo, una vez más, que Dios nos da para juntarnos y estudiar la palabra de Dios, la Biblia, y poder aprender un poco más de lo que ella nos habla acerca del Señor Jesucristo. Antes de entrar en la lectura, te invito a que oremos un momento. Gracias, Padre, te damos porque tú nos amas con un amor eterno. Porque al pensar en la vida del Señor Jesucristo, hay mucho que decir de lo tanto que la Biblia habla acerca de su persona. Te ruego una vez más, Padre, tu bendición sobre los amigos y hermanos que están viendo este mensaje y también que tú me puedas usar una vez más para tu gloria. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo. Amén. En la Biblia consideremos, por favor, una vez más el versículo de Hebreos capítulo 13, versículo 8, donde dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Durante estas últimas semanas, y principalmente esta que recién pasó, me preguntaba, ¿qué puedo hablar acerca del Señor Jesucristo? Y en respuesta a eso, el Señor me mostró el capítulo 17 del libro de Juan. Y hoy quiero hablarles acerca de este pasaje del capítulo 17 de San Juan en la oración de Jesucristo. Así que el tema para hoy le he llamado Jesucristo en su oración. Porque aquí en estos 26 versículos que tiene el libro de San Juan, capítulo 17, yo veo que el Señor Jesucristo habló de dos temas. Uno, habló acerca del cielo, de Dios y su gloria, y habló de la tierra, del mundo. Es impresionante lo que yo miraba aquí, y después de orar ayer y orar mucho y leer mucho este pasaje, el Señor me mostró estos dos puntos. Así que hoy, por causa de tiempo, le voy a hablar acerca de la primera parte nada más. Jesucristo en su oración, primera parte. Para eso, te invito a ir al libro de San Juan, en el capítulo 17, que todo el capítulo 17 habla de la oración del Señor Jesucristo. Pero hoy quiero compartirte tan solo de los 10 primeros versículos. Así que veamos qué oró el Señor Jesucristo, porque de eso quiero compartirte en este día. Dice San Juan capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos.
muy interesante aquí en estos primeros 10 versículos, en donde yo veo abiertamente aquí en la Escritura cosas muy interesantes. Como dije hace un rato, Jesucristo en su oración de San Juan 17, Él habló del cielo y de la tierra. Pero como es tanto lo que Él habló, yo lo voy a dividir este mensaje en dos partes, así que solo hoy hablaremos acerca del cielo. A través del ministerio de Cristo y su vida podemos darnos cuenta que Él pasaba tiempo en la oración. La pregunta que me viene a mi mente es, ¿somos nosotros hombres de oración? Como cristianos, cuando estamos orando, ¿qué es lo que le hablamos a Dios? Si uno se da el tiempo de oírse a sí mismo u oír a otros, generalmente nuestras oraciones son tan solo peticiones. Nos convertimos en pedigüeños. Queremos que Dios tan solo nos dé cosas, nos dé bendiciones, pero nunca oramos por otros. Siempre yo primero, es lo que está en nuestros labios. Así que vamos a examinar la oración del Señor Jesucristo aquí en este hermoso capítulo 17 del libro de San Juan, pero en sus primeros 10 versículos. Jesucristo en su oración, en primer lugar, habló del cielo. Jesucristo habló del cielo. ¿Por qué habrá hablado al principio del cielo? Porque el cielo es el lugar donde está Dios. En el versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo. Qué interesante esa frase. Ese detalle que el Espíritu Santo de Dios nos habla, que al orar Jesús levanta sus ojos al cielo. Dice la Escritura, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dios entonces está en el cielo. Sabemos nosotros por la Escritura, por otro pasaje, que la habitación de Dios es el tercer cielo, el más arriba. Nosotros tenemos aquí este cielo donde está el aire que respiramos, luego el otro donde están los planetas que habita el diablo, el segundo cielo, y el tercer cielo, la habitación de Dios. Jesucristo alza los ojos al cielo, levanta los ojos al cielo para poder conversar con Dios a través de la oración. Y que es interesante porque Cristo en su oración nos enseña que primero tenemos que dirigirnos a Dios el Padre. En el versículo 1, nuevamente, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre. El Señor Jesucristo aquí nos enseña que en nuestra oración nosotros siempre tenemos que dirigirnos al Padre, porque Él se dirigió al Padre. Lo primero que dice es, Padre. Después de dirigir los ojos. Pero la primera palabra que sale de sus labios fue Padre. Nosotros, como creyentes, debemos aprender que en la oración, en nuestras oraciones, siempre debemos en primer lugar
dirigirnos a Dios el Padre. Y una vez que nos dirigimos a Dios el Padre, conversar todo lo que queremos hablar con Dios y luego terminar la oración pidiendo en el nombre de Jesucristo. No cierren por favor en San Juan, pero te invito a ir al capítulo 14. Aquí en el capítulo 14, en el versículo 13, la Escritura, la palabra de Dios, nos enseña lo siguiente, hablando de Jesucristo mismo. San Juan capítulo 14, en el versículo 13. Fíjate, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Fíjate lo que Jesucristo dijo. Y todo lo que pidieres al Padre, está con mayúscula también allí Padre, se refiere a nuestro Padre Celestial. Al Padre en mi nombre, lo haré. Yo lo haré, dijo el Señor Jesucristo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí encontramos muchas cosas interesantes. En primer lugar, nuestra oración tiene que ser dirigida al Padre, a Dios el Padre. Hace días atrás escuché a un hombre que se dijo llamar pastor en un programa de radio y oró al Espíritu Santo y le pidió cosas al Espíritu Santo. Me sorprendió muchísimo porque yo no he encontrado ningún pasaje bíblico donde la Biblia nos enseñe que tenemos que orar al Espíritu Santo. Ni tampoco orar a Jesucristo. Aquí el mismo Jesucristo dice que tenemos que orar al Padre. Y luego al terminar la oración, Jesucristo nos enseña que tenemos que pedir todo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero hay muchos que piden en el nombre del Espíritu Santo. Otros terminan la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cosa que no existe tampoco en la Escritura. Nosotros tenemos que aprender a aplicar la Biblia con los principios que la misma Biblia a través de Cristo o los apóstoles nos enseñan a orar. Cristo dijo, todo lo que pides al Padre en mi nombre, lo haré. Y Cristo nos va a responder. ¿Para qué? ¿Para qué? Te preguntarás tú. Lo responde Jesucristo. Y todo lo que pides, estoy en San Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea, observa cómo concluye el versículo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Qué interesante. La palabra Padre está con mayúscula, la palabra Hijo está con mayúscula, para que Dios el Padre sea glorificado en el Dios Hijo. Maravilloso lo que encontramos aquí, porque lo que yo descubrí, aunque ha estado siempre en la Escritura, pero es maravilloso cuando uno descubre cosas en la Biblia por sí mismo, es que el Señor Jesucristo en su oración en este capítulo 17 de San Juan, Cristo habló del cielo. Yo le llamé, ¿por qué? Porque alzó primero sus ojos al cielo, luego al abrir su boca pronunció a Dios el Padre, que sabemos que está en el cielo, y luego el Señor habla de algo muy interesante. Lo encontramos aquí en la Escritura, la palabra de Dios, en Juan 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cristo habla de la gloria de Dios. Y esa gloria no está aquí en la tierra. Porque es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios está
en el cielo. Por eso es que interesante la escritura. Y el Señor no comete errores al hablar, como vimos anteriormente en San Juan capítulo 14, versículo 13, que decía, y todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Qué interesante, que aún en la oración, como debemos hacerlo nosotros, podemos glorificar al Hijo cuando hacemos las cosas como el Señor nos manda en la Escritura. Muchas veces tenemos la tendencia de repetir cosas que hemos oído de otros o hemos visto en otros. Pero sin embargo, a veces lo que dicen otros no está basado en lo que dice las Sagradas Escrituras. Y por consiguiente, nosotros a veces cometemos errores por no orar en la forma que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña. Cristo habló en su oración de la gloria de Dios. En estos 10 versículos primeros del capítulo 17 de Juan, yo veo de algún otro modo la palabra gloria 8 veces. Por eso que le llamé yo al primer punto que Jesucristo habló del cielo. Porque alzó sus ojos al cielo, nombró al Padre que está en el cielo y nombró la gloria de Dios. Qué interesante, la gloria de Dios. ¿Cómo es la gloria de Dios? Tal vez tú te preguntas, ¿cómo será? Bien, no sirve en San Juan 17 y te invito a ir un momento al libro de Éxodo y en el capítulo 24, cuando Dios le presentó a Moisés los planos de cómo Moisés debía de construir el tabernáculo. Dios permitió que Moisés fuese educado en la mejor universidad de la época, en Egipto, porque Dios tenía un plan maravilloso para aquel hombre. Y Dios le entregó todos los planos a Moisés. Y Moisés tenía que hacer tal y cual Dios había dicho. Y cuando construye aquel tabernáculo conforme a la voluntad de Dios, veamos lo que ocurre, o lo que ocurrió, mejor dicho, en el capítulo 24 del libro de Éxodo, en el versículo 17. Observa. Voy a leer del 15, 24, 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Dios reposó sobre el monte Sinaí. La gloria. Qué impresionante. La gloria de Dios. Mientras el pueblo estaba allí. Y dice 16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y el 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. 17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. La gloria de Dios. La gloria como una gran luz. Es interesante que al leer la escritura, la palabra de Dios, ahí en Éxodo, nos damos cuenta que cuando Moisés desciende del monte para hablar con su hermano y con los hebreos, dice la escritura que la gloria de Dios quedó impregnada en su rostro, que los hombres no podían ver el rostro, no podían ver cara a cara a Moisés, que Moisés tuvo que ponerse un velo en su rostro.
Qué impresionante. La gloria de Dios. En el capítulo 40 de Éxodo, veamos lo que ocurre aquí en Éxodo 40, en el versículo 34. Al concluir este hermoso libro, Éxodo 40, versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Es por eso que el Señor Jesucristo, al alzar sus ojos al cielo, al pronunciar el nombre Padre, habló de la gloria porque él sabía que la gloria solo se encontraba donde está Dios y no aquí abajo en la tierra. La gloria. La gloria. ¿Qué otra cosa aprendemos de la gloria? En el versículo 5, vamos al pasaje que estamos estudiando, la oración de Jesús en San Juan capítulo 17, en el versículo 5. Veamos. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo. Dame esa gloria que tú tienes. Y agrega, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Qué impresionante lo que vemos aquí, hermanos. Vale decir que según las palabras del Señor Jesucristo, la gloria de Dios existió antes de la creación del mundo. Quizás te sorprende este pasaje. En la oración de Jesucristo, al hablar con el Padre. ¿Cuántas veces hemos oído esa frase diabólica que dice, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Cuántas veces la gente ha querido demostrar que Dios fue creado? Sin embargo, el mismo creador hecho hombre, el Emanuel en esta tierra, el Elohim, nos enseña en su oración que la gloria de Dios existía antes de la creación del mundo. ¿Qué te parece? Lo que ocurre es que muchas veces nosotros leemos la Biblia así como la leemos, pero no pensamos en lo que ella dice. Pero cuando nos metemos de lleno a analizar las Escrituras, las cosas son diferentes. Como dice el campesino, cuando leemos y pensamos, la cosa cambia y varía. Entonces tenemos que aprender a observar la Biblia, no tan solo con nuestros ojos físicos, sino con ojos espirituales. Y si no podemos leerla bien, tenemos que ir al oftalmólogo para que nos pueda dar lentes y leer con facilidad lo que dice la Escritura, porque cada palabra de la Biblia es inspirada por Dios y es útil. Entonces, por eso tenemos que fijarnos en cada palabra, porque cada palabra es importantísima. Entonces, aquí vemos que la gloria de Dios, al igual que el Señor Jesucristo, no encarnado, existió
antes de la creación del mundo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes que el mundo fuese creado, antes que el mundo existiera. Yo tuve contigo esa gloria. Ahora que voy a ir a la cruz, necesito esa gloria. Porque no iba a ser fácil para el Señor aquello. Porque el Señor tenía que pagar el pecado de toda la humanidad. No de Él, porque nunca hizo pecado. El Señor Jesucristo es diferente a cada ser humano. Muy diferente. Y el otro, que fue diferente también a nosotros, fue Adán. Porque Adán no nació. Dios lo creó grande, inteligente, inmediatamente. Porque Dios todo lo hace perfecto. Y Adán era perfecto en su totalidad. Como dice la Biblia. En espíritu, alma y cuerpo fue perfecto. Jesucristo es el segundo Adán. Porque Jesucristo vino del cielo. E hizo la obra y luego regresó al cielo. Y aquí en esta hermosa oración, Cristo nos habla de la gloria. Esa gloria que está allá arriba. Y no aquí. La gloria que necesitamos para brillar para el Señor Jesucristo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la gloria, mi hermano, la gloria que estamos hablando aquí, de la que Cristo habló, es una gloria divina. No es terrenal, no es humana, es divina, porque está en lo alto, porque está con Dios, porque es de Dios, según lo que hemos aprendido. Versículo 1, San Juan 17. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Porque luego Cristo tenía que ir a la cruz. Glorifica a tu Hijo. Nadie, absolutamente nadie, en este planeta o fuera de este planeta, porque algunos piensan que hay vida en otros planetas, puede dar la gloria de Dios. Solo Dios. ¿Por qué? Porque es de Él. Es de Él. Glorifica a tu Hijo. La gloria es de Dios. Versículo 22, San Juan 17, versículo 22. La gloria que me diste. Entonces, ¿de quién era la gloria? Aquí Jesucristo. Como humano, como ser humano, porque Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, por lo tanto no podía pecar. El Señor Jesucristo jamás pasó por lo que le llaman al hombre la muerte espiritual, porque Él nunca pecó. La muerte no le pudo retener, aunque la muerte le buscó 3 días y 3 noches se demoró la muerte en buscarle una pifia, un pecado, y no lo halló. No lo halló. Entonces la muerte le soltó. Y Jesucristo resucitó por sí mismo. La gloria que me diste, San Juan 17, 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dios es el único dador de la gloria. Qué interesante. Dios es el único dador de la gloria. Como de las bendiciones. Yo en el pasado, escuchaba a un pastor conocido que siempre decía, yo le decía a los hermanos en la iglesia, yo te bendigo, y él bendecía a un montón de gente. Las bendiciones vienen de Dios como una gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria, mi hermano, está con Dios.
La gloria está con Dios. San Juan 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La gloria que tuve contigo. Qué interesante lo que vemos aquí. Con aquella gloria que tuve contigo. Qué maravilloso lo que vemos aquí en este versículo. También dice, que no noté el versículo, que viene a mi mente, que dice el versículo, glorifícame tú al lado tuyo. Que también aparece en estos 10 versículos, que no noté el número. Y que el Señor Jesucristo lo menciona aquí. Entonces tenemos que entender que la gloria es del Señor, no es del hombre. Viene de Dios. Y el Señor Jesucristo lo reconoce. Es interesante que cuando el Señor Jesucristo les prometió a los discípulos que algunos de ellos no iban a gustar la muerte, no iban a morir físicamente antes de ver al Cristo glorificado. Y fue así, que antes que él muriese, tomó a 3, Pedro, Juan y Jacobo, y los llevó al monte de la transfiguración. Y estando allí en el monte de transfiguración, la Biblia dice que la gloria de Dios vino sobre él y él se transfiguró con el cuerpo, mostrándole a los discípulos antes de morir Cristo, se les mostró a ellos completamente glorificado, como el cuerpo que iba a tener antes o después de la resurrección. Y como testigo de aquello, para la gloria de Dios, apareció a un lado Moisés y al otro lado Elías. Pedro, Juan y Jacobo quedaron sorprendidos de la gloria de Dios. Y vimos aquella gloria. Gloria como del unigénito Hijo de Dios. Dijeron los apóstoles. Es interesante lo que la Biblia habla de la gloria. Un día, tú y yo iremos a ser arrebatados por el Señor. Él vendrá a buscar su iglesia y nos va a llevar, ¿sabes dónde? Ya te lo has dado cuenta, donde Cristo está versando sus ojos, a la presencia de Dios, y estaremos frente a Dios, a su gloria, frente a la gloria de Dios, como privilegio, solo por haber creído en lo que el Señor Jesucristo nos enseña. ¿Qué más dijo el Señor Jesucristo de la gloria de Dios? Al orar Cristo sobre la gloria, nos dice lo siguiente, versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Qué interesante. Cristo le dice: Padre, glorifícame, para que yo, al estar glorificado, también te pueda glorificar, dar toda la gloria, la honra, el honor, el privilegio a ti. Y eso es lo que nosotros hoy debemos hacer. Fíjate qué más dijo Cristo en su oración acerca de la gloria. En el versículo 4, observa: yo te he glorificado en la tierra. Qué impresionante, cómo me hace acordar del apóstol Pablo al terminar su carrera y al escribir
he corrido la carrera, he guardado la fe y dado una lista de cosas que había hecho. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Qué impresionante. Cristo se sometió a la voluntad de Dios en su vida y cumplió con todo lo que el Padre le pidió. Ahora bien, ¿qué de ti? ¿Qué de mí? ¿Qué estamos haciendo por el Señor Jesucristo? ¿Estamos cumpliendo con su voluntad? ¿Le estamos agradando a Él con nuestra vida? Si somos honestos. La verdad es que nosotros creemos en la Biblia solo lo que nos conviene. Y adaptamos la Biblia a nuestra conveniencia. Y solo para nuestros propios privilegios. Cristo dijo, yo te he glorificado en la tierra. Y concluye el versículo 4 diciendo, he acabado la obra que me diste que hiciese. Qué sorprendente. Es sorprendente lo que Cristo dice. ¿Qué otra cosa Cristo habló? No solo habló de la gloria. Veamos el versículo 2 de San Juan 17, al orar Cristo. Dice, ¿cómo le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste? ¿Cómo le has dado vida eterna? ¿Cómo le has dado potestad? Aquí Cristo está hablando acerca de sí mismo. Porque fíjate, el versículo 1, la última parte del versículo dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne? Cristo reconoce no solo la gloria de Dios, sino que también reconoce la potestad, va a decir el poder que viene de Dios. Cristo reconoce el poder de Dios. Pero, ¿sabes para qué? ¿Para qué Cristo menciona la potestad aquí? Veamos el versículo 2. Como le has dado potestad, esto es al Hijo de Dios, sobre toda carne, sobre los hombres, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Cristo tenía todo poder para darle vida eterna a todos aquellos que quieran creer o a todos aquellos que creyeron en él en el tiempo. Poder, autoridad. Muchas veces los judíos no podían comprender. ¿Quién es este que dice que perdona pecados? Jesús les pregunta, ¿qué es más fácil decir? ¿Toma tu lecho y anda? ¿O todos tus pecados te son perdonados? No podían captar la idea. El Señor Jesucristo en su oración sabía que había una misión y sabía lo que Él debía de hacer. Y habla aquí a aquellos que debían de creer en Él para poder recibir la vida eterna. Y la vida eterna solo se encuentra en Jesucristo. La Escritura nos enseña que el hombre debe poner su fe, su confianza, solo en la persona de Jesucristo. Lastimosamente, el diablo ha cegado el entendimiento de muchos creyentes a través de los siglos, enseñando a la humanidad que el hombre puede perder la salvación por causa de sus pecados. Tanta gente que conozco que ha sido engañada.
solo por no entender el significado de vida eterna, porque no son capaces de ir a un diccionario y buscar qué significa la palabra eterna. Porque de lo poco que yo conozco la Escritura, Dios el Padre ni Dios el Hijo jamás hace cosas a medias. Nunca. Si Él da la vida eterna y Él dice que la vida eterna es porque es vida eterna y lo eterno no se puede terminar o concluir. En el versículo 3 encontramos algo más interesante. Versículo 3, San Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna está en Dios, a través de la persona de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre que no por mí. Cristo siempre lo supo. Jesucristo es el camino que lleva al Padre, que lleva a la gloria. Y este poder lo tiene solo Dios, por medio de la obra redentora que Cristo Jesús hizo. O aunque antes de que Cristo muriera, los hombres en el Antiguo Testamento podían ser salvos tan solo por la fe en el Cristo, en el Mesías que iba a venir. Miraban del pasado al futuro. Sin embargo, hoy nosotros en el siglo XXI miramos al pasado porque Cristo ya murió hace más de 2000 años y fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Esta vida la da Dios a través de la obra perfecta de Jesucristo. Por eso Pablo dijo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, la gracia y la fe, no es de vosotros, no es del ser humano, no es del mundo. Porque por gracia se salva, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es don, es un regalo de Dios para la humanidad. A todo aquel que cree en Cristo. Qué interesante. Para que conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo. Por esa razón, el Señor Jesucristo nos instó en el libro de Marcos capítulo 16 y en el versículo 15 a lo siguiente. Dice aquí en Marcos capítulo 16, versículo 15. Dijo el Señor Jesucristo y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Él cumplió la obra, se fue al cielo, envió el Espíritu Santo de Dios y dejó la responsabilidad sobre los hombres que estaban en la tierra, sobre los 12 y los muchos otros creyentes, para que ellos comenzaran a predicar y el evangelio se pueda cubrir el mundo entero. El poder de Dios. El poder de Dios. El poder. La potestad que se le dio a Cristo. Versículo 6, volviendo a nuestro pasaje, San Juan 17, en el versículo 6, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Debemos predicar para manifestar el nombre de Dios a los hombres. Qué interesante. No solo eso, sino para que los hombres guarden, vivan la palabra de Dios en sus vidas. Versículos 6 y 7. Para eso dejó el poder del Señor Jesucristo. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Cristo predicó la palabra de Dios y nos dejó una responsabilidad. Pero hay otra cosa
que Cristo dijo aquí que los hombres guarden la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hemos de guardar? Al hablar de guardar la Biblia no significa meterla en un mueble para que no se llene de polvo, sino a meterla en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra vida. Versículo 17, San Juan 17, 17. Cristo sigue orando y dice, santifícalos en tu verdad. Agrega, tu palabra es verdad. Cristo manifestó la verdad de la palabra de Dios a la humanidad en aquel entonces. Nosotros tenemos la misma responsabilidad. No hay en el mundo algo más verdadero que la palabra de Dios. No hay. No existe en el mundo otra verdad que la palabra de Dios. Por eso, el Señor Jesucristo dio un mandato a la iglesia. Esa es la razón por la cual Cristo dio un mandato a la iglesia. Y eso se encuentra en Mateo capítulo 28, en el versículo 18. Mateo capítulo 28, en el versículo 18. Observa lo que Cristo Jesús mismo dijo. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, observa, ¿qué le dijo? 2 puntos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Te suena esa palabra? Potestad, que la vemos en el versículo 2 de San Juan 17. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo tuvo el poder. ¿Qué más agrega aquí el Señor Jesucristo? Ahora Cristo no solo nos advierte o nos enseña que Él tiene toda la potestad, se le dio toda la potestad, sino que también Cristo aquí dio un mandato a los 12, para que los 12 lo transmitieran a cada creyente, de que entonces se fuera repitiendo de generación en generación. Mateo 28, versículo 19. Voy a leer el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Maravilloso. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y concluye el libro de Mateo. Aquí el mandato de Cristo es claro. Por tanto, id. Un imperativo. Id. No estoy diciendo el que tiene tiempo, al que le gusta caminar, el que tiene el don de la palabra. El Señor está mandándonos. No debemos de tener ninguna excusa para no ir. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mi responsabilidad de discipular es a todo el mundo. No solamente aquí, en Chile, sino a todo el mundo. Y la tuya también. ¿Por qué? Porque el Señor vino del cielo a esta tierra a cumplir una misión. Él lo cumplió, como dijimos, y luego se fue. Envía a su Santo Espíritu, el cual nos ayuda a que nosotros cumplamos también con el Señor. La pregunta es, ¿cómo estamos cumpliendo nosotros hoy? Al principio dijimos que el Señor le pidió de la gloria.
y que el Señor había glorificado a Dios aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo estamos cumpliendo nosotros este mandato? Cada uno de nosotros como creyentes debemos de entender que el discipulado bíblico que nosotros ofrecemos en nuestra iglesia, cuando lo llevamos a cabo, lo realizamos como corresponde, siempre da buenos frutos. Interesante lo que hace el discipulado bíblico. El discipulado bíblico que usamos en nuestra iglesia ha ayudado a muchos a crecer espiritualmente y ha ayudado a madurar la iglesia. Es por eso que este virus y todo este tiempo que hemos tenido en el mundo, digamos, gran parte del mundo, nuestra iglesia todavía sigue viva y activa. Porque muchos creyentes, a través del discipulado bíblico, se le entregó una buena base bíblica. Simplemente porque hemos creído en lo que dijo el Señor Jesucristo. Por tanto, ir y hacer discípulos. El discipulado bíblico ha ayudado a muchos creyentes a tener un mejor conocimiento de la Biblia para poder así compartirla luego con otros. Porque desde un inicio le decimos a los hermanos, yo estoy dispuesto a compartir contigo 4 a 6 meses en el discipulado bíblico, siempre y cuando tú te comprometas. Cuando terminemos, tomar a otra persona y enseñar lo mismo que yo compartí contigo. ¿Estamos de acuerdo? Si me dice sí, yo sigo con él. Si me dice que no, no sigo más perdiendo tiempo ni saliva. Así que he ayudado. Hoy, lastimosamente, hay muchas iglesias que con esta situación en que estamos viviendo han menguado mucho y unas cuantas han muerto. Porque no han tenido las iglesias nada que ofrecer a su gente. Y la fe de muchos se ha debilitado. Y unos cuantos, lastimosamente, murió la fe. Por lo tanto, cada creyente es la responsabilidad de cada creyente pedir que se le discipule. Cada creyente. Para poder estar preparado para ministrar con la palabra de Dios a otros. Cristo dejó el cielo, el trono en la gloria. Vino a este mundo. Dio fruto. Cumplió con su misión. Y luego regresó. Pero ¿qué de ti? Un día, tú y yo vamos a dar cuenta a Dios de nuestro servicio. Aquí Jesucristo, en su oración de San Juan 17, Él primero alzó sus ojos al cielo, oró al Padre, le pidió la gloria, reconociendo que esa gloria es divina, es del cielo, es de lo alto, y que esa gloria existía antes que el mundo fuese creado. Nosotros hoy tenemos la salvación. Tenemos el Espíritu Santo de Dios habitando en nuestras vidas. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios inspirada completa por Dios. Y tenemos la iglesia local. Que si bien es cierto por estas circunstancias que estamos viviendo, no nos hemos podido congregar casi medio año, más de medio año tal vez, pero nuestra iglesia ha ofrecido
infinidades de reuniones para todas las edades que teníamos en la iglesia. Y nadie podrá un día decir que nuestra iglesia no tenía algo que ofrecer. Porque ya llevamos más de una semana en que nuestro Instituto Bíblico online está en el aire, en donde tú puedes escribirte a contacto ibbm, contacto @ibbmacul.cl e inscribirte y seguir estudiando en el tiempo que tú estimes conveniente desde la comodidad de tu propia casa. Así que no tienes, mi amigo, mi hermano, excusa para no entender la Escritura, para no comprender la Escritura. Dios nos ha dado, como dije hace un rato, de su gracia. La gracia y la fe que vienen desde lo alto. Dios nos ha dado todo. Nuestra iglesia en el pasado ofreció muchas cosas y lo seguimos ofreciendo. Tenemos ahora un mandato que cumplir: evangelizar y discipular. Dos cosas que un día por las cuales nos pedirán cuenta. ¿Qué estamos haciendo? Dios mediante, el domingo entrante estaré compartiendo la segunda parte de este tema. Jesucristo en su oración, segunda parte, habló de la tierra. Hoy hemos visto tan solo, habló del cielo. El domingo que viene concluiremos este tema para ver que Jesucristo no solo habló del cielo, sino también de la tierra. Nosotros somos de aquí, nacimos, criados y crecidos aquí en esta tierra, pero como hijos de Dios, si hemos confiado en Cristo, un día el Señor nos llevará a su presencia. Y eso será lo más maravilloso. Esa es la fe genuina que tenemos todos aquellos que hemos confiado en la palabra de Dios, lo que la Biblia dice. Yo te insto, mi amigo, mi hermano, a seguir creciendo en la Escritura y servir al Señor de la mejor manera posible. Porque Cristo un día vendrá a buscarnos para llevarnos consigo. Que Dios te bendiga y te guarde. Oremos. Gracias, Padre Santo, te damos en este momento por tener el privilegio de conocer textualmente la oración que Jesucristo hizo hace más de 2000 años atrás, escrita en San Juan capítulo 17, para enseñarnos a nosotros y sacar patrones y ejemplos buenos, positivos, para poder aplicarnos a nuestra vida hoy en el siglo XXI que estamos viviendo. Tu bendición sea sobre cada amigo y hermano que ha visto este mensaje y permite, Padre, que cada uno estemos dispuestos a vivir para Cristo, sabiendo que un día daremos cuenta a Él. En el nombre maravilloso de Jesús, tu Hijo, nuestro amado y bendito Salvador, te ruego estas cosas. Amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Muchas gracias por tu atención. Te insto a que sigas leyendo del versículo 11 al 26 de San Juan, que es el tema o donde vamos a basar la escritura para el domingo entrante. Muchas gracias. Que Dios te bendiga en esta hermosa semana que nos dio desde hoy. Gracias.